Bueno, queridos, seguimos a la parte de la respuesta a la exposición del señor Jonatán. La pregunta es, ¿la iglesia cristiana debe guardar el sábado? Voy a obviar argumentos que me guardo para una posible reacción de la otra parte y otra posible reacción mía. Entonces voy a mostrar unos argumentos sencillos pero consistentes, hasta donde mi entender son consistentes. Bueno, para mostrar que el sábado no fue abolido y que además el sábado es vigente para la iglesia cristiana y además que no fue hecho para los judíos sino para toda la humanidad. Bien, voy a arrancar, extraño, por el fin. ¿Qué día vamos a guardar en la eternidad? Isaías capítulo 66, el versículo 22, 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Bien, aquí los adventistas creen encontrar una respuesta a que el sábado se guardará por la eternidad, lo cual es correcto. El sábado será el día en que aún en ese reposo al que entraremos, ese reposo absoluto que es el paraíso, vamos a tener un día de reposo para congregarnos y adorar también a Jehová de los ejércitos. Aquí hay dos cosas que no fueron abolidas en el antiguo pacto, junto con el antiguo pacto y las leyes rituales. De mes en mes eso simboliza la fiesta de la luna nueva, que simbolizaba y se corresponde a la nueva tierra de cuando volveremos a comer el árbol del fruto de la vida, el cual su hoja también es para la sanidad de las naciones, y ese árbol da su fruto una vez al mes. Esa fiesta no fue abolida, si bien no la observamos, pero no fue abolida, quiero decir que no halló su cumplimiento. Por un lado, de mes en mes, y ahora de sábado en sábado. Allí no se dice, por si acaso algún católico escucha esto, no dice la palabra domingo, o la mayoría de los evangélicos que creen que el sábado se pasó al domingo, y eso es un cambio que hizo Constantino el Grande en el año 323 y está en la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 25. Bueno, algunos genios iluminados, vuelvo a mencionar a Blanco, dice que este texto está mal porque esto era para el tiempo de Israel y no se lo puede tomar para el futuro, porque el versículo siguiente habla: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego nunca se apagará y será abominable a toda carne. Más allá de lo que quiera significar ese versículo, no voy a entrar en ese juego ahora, pero también menciona otro texto que está en Isaías, que dice que no habrá niños. Aquí está el capítulo 65, el versículo 20, dice: no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, como allá en la tierra nueva no va a haber muerte, entonces ese texto no puede ser la tierra nueva. Entonces utilizan ese texto y este texto, que los cadáveres de los hombres nunca se van a consumir y van a estar ardiendo día por la eternidad, no se refiere a el futuro, sino al el mensaje de Isaías a su tiempo. Bien, por un lado, quiero decirte que cuando la Biblia dice cuando la Biblia dice ese título, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, nunca se refiere al tiempo en el que está transcurriendo la vida del profeta que escribe, sino siempre es hacia el futuro. Y es común encontrar en la Biblia un mensaje que tiene doble aplicación, una inmediata y una
inmediata, y una aplicación mediata. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, cuando dice, oye hijo de hombre, tira endechas sobre el rey de Tiro y de Sidón. Y habla un mensaje al rey de Tiro y Sidón, pero de una forma paralela va mencionando lo que fue la rebelión de Lucifer, del ángel de luz, en el cielo. Entonces vemos cómo puede un mismo pasaje tener un mensaje inmediato y un mensaje futuro. Acá, en el libro de Isaías, encontramos diferentes partes en que tiene un mensaje inmediato y un mensaje futuro. Por ejemplo, Isaías capítulo, si no me acuerdo, 8, habla del tiempo de las plagas. Y eso no se cumplió en el tiempo de Israel. Acá, por ejemplo, Isaías capítulo 66, versículo 16, no me pueden decir que este versículo está ya cumplido en el pasado, porque dice el versículo 15, porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira con furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada toda carne, y los muertos de Jehová se multiplicarán. Y los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de puerco, de abominación y de ratón, de paso por los que comen animales inmundos, juntamente serán talados, dice Jehová. Ese texto no se cumplió. ¿Cuándo se cumple? Lo corroboran montones de textos en Joel, en Oseas, el día de Jehová caliente como un horno de fuego, que todos sus enemigos serán como estopa. Pueden leerlo en 2 de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 12 en adelante, si no me equivoco, cuando dice que todas las cosas serán quemadas, serán consumidas por el fuego en el día de la venganza de Jehová, en el día de la segunda venida de Cristo. Este texto no se aplica al tiempo del Israel literal. Por lo cual, entonces, el señor Blanco está obviando una cosa clara y una literalidad clara que da el pasaje bíblico para hacer decir lo que la Biblia no dice o torcer su significado. Dice el versículo 17 del capítulo 65 que el señor Blanco dice que eso se cumplió en el pasado y no hay nada para el futuro. Dice el versículo 17, porque aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cielo nuevo, tierra nueva. Siempre que dice cielo nuevo, tierra nueva, se refiere al futuro. No pasará el cielo y la tierra hasta que todas estas palabras sean cumplidas. Dice en Mateo capítulo 5, el versículo 18. Así como también habla siempre cielo nuevo y tierra nueva, habla de la regeneración, de la liberación de la muerte. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 31, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿A dónde está el cumplimiento de esos cielos nuevos y tierra nueva? Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. El cielo nuevo y la tierra nueva que se encuentra mencionado en Isaías 65, 17 que acabo de leer, Isaías 62, 66, versículo 22, o lo que mencioné, el versículo 15 en adelante, de el día de Jehová, no se encuentra cumplido, señor Blanco. No se encuentra cumplido. Eso utilizó para atacar el sábado. ¿Cuándo se cumple? En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13 que mencioné hace un instante. No hace falta que lo lea, hermanos, lo pueden buscar con sus Biblias. Entonces siempre cuando ustedes en la Biblia vean los cielos nuevos y tierra nueva, se refiere a un tiempo futuro que aún no llegó y no se cumplió. Cuando lleguen las promesas gloriosas de la segunda venida de Cristo y seamos llevados al paraíso. Ahora, puesto que se entiende el contexto y no se puede adulterar, se tiene que tomar la literalidad de la enseñanza bíblica, si no se le está disminuyendo a la palabra de Dios. Dice el versículo 22 y 23, lo vuelvo a leer. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ya está hablando de un día, no está hablando de un reposo, de cesar de trabajar. Está hablando del día de reposo en que se deja de.
por si acaso alguien quiere torcer. Entonces, ¿qué día vamos a guardar en el cielo nuevo y tierra nueva? El día de sábado. ¿Cuál es la razón entonces para guardar el domingo, como hacen la mayoría de los evangélicos del mundo y los católicos que cambiaron la ley? Yo creo que, según tengo entendido, el señor Jonatán no guarda ningún día. Bien, ahora, quiero entrar a esto. ¿La iglesia debe guardar o no el sábado? El sábado fue disminuido en alguna manera por el ministerio de Cristo. Le disminuyó importancia a Cristo al sábado de alguna manera. Prohibió su observancia. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura respecto a esto. El tema categórico que nos habla de que el sábado, como toda la ley de los 10 mandamientos, valga la distinción, no fue dado solamente para el pueblo de Israel y no fueron inventados en Horeb, ya existían previamente. Ahora vamos a centrarnos solamente en el día de sábado, como mencioné, que iba a haber el sábado de manera individual y demostrar su vigencia y su observancia por la iglesia cristiana. Bien, Marcos capítulo 2, el versículo 23 nos describe un percance, un acontecimiento que Jesús iba pasando por los sembrados un día sábado y los discípulos andaban caminando y comenzaron a arrancar espiga. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí por qué hacen en sábado lo que no es lícito. Entonces Jesús les da un ejemplo de lo que no era lícito y David hizo, y ellos no se atreverían a contrariar lo que dice la Escritura respecto a David. ¿Qué pasó? Acá Cristo no estaba desautorizando la vigencia del sábado, sino que estaba combatiendo el problema de ese tiempo, de ese grupo religioso, que habían hecho del sábado una pesada carga y habían agregado mandamientos de hombres, por si no eran pocos mandamientos, le agregaron más para, por medio de las obras, justificarse, lo cual no es bíblico. Ahora, ¿qué es lo que Cristo realmente va a decir respecto al día de sábado? Dice el versículo 27, también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. El sábado fue hecho. ¿Cuándo fue hecho? Génesis capítulo 2. Terminó toda su obra y su ornamento que Dios había hecho y reposó en el día séptimo. Lo bendijo y lo santificó. Ahí fue hecho. Antes que existiese Abraham y descendencia y por supuesto el pueblo de Israel. Allí fue hecho. ¿Qué más? Dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado. No el hombre por causa del sábado. ¿Qué se hace el sábado? Adorar a Dios. Dios no necesita que nadie lo adore. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. No hizo algo para que ese algo necesariamente tuviese que ser adorado por otro algo que Él hizo. No es lo único que hizo en la creación. Vamos a ver más adelante. ¿Cuál era el trasfondo respecto a este texto? Primero, vamos a notar. El sábado fue hecho por causa del hombre, número 1. ¿Y cuándo fue hecho? En Génesis. No fue el hombre hecho por causa del sábado y vamos a desarrollar un poquito más adelante esa idea. Número 3, quiero que retengan esto. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? El Hijo del Hombre. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante también. Muy interesante. Ahora, el trasfondo es que muchos hermanos ven en este tipo de texto las pruebas como si fuese suficiente para decir que Cristo le disminuye importancia el día del sábado. O en otras ocasiones que Él no hacía caso y se nos dice que nosotros somos los fariseos que imponemos el sábado a los gentiles. A imagen de estos fariseos, nosotros andamos persiguiendo a quienes no guardan el sábado, lo cual no es así. Los fariseos habían torcido el verdadero significado de la observancia del sábado y además no guardaban los mandamientos de Dios, como afirma la Escritura.
El Señor Jesús dijo de ellos: hagan todo lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. ¿Cuál era el trasfondo, queridos? Era que ellos habían torcido el mandamiento. Por ejemplo, vamos a corroborar esto. O sea, el problema no era el sábado, sino lo que ellos habían hecho con el sábado. El Señor Jesús nunca prohibió, no existe tal pasaje en la Biblia en que Cristo haya prohibido, o los apóstoles que hayan prohibido la vigencia del sábado, y si fuese tan importante lo hubiese hecho seguramente. Vamos a ir a San Juan en el capítulo 5, vamos a ver uno de tantos ejemplos de lo que Jesús tuvo que combatir y lidiar en sus días. San Juan capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente: y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. ¿Cuál fue el error? No le importó a nadie, a los fariseos no le importaba que había sanado a un hombre, sino que levantó el lecho, lo cual estaba prohibido por las leyes de los ancianos y los fariseos. Versículo 10. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Ni les importó el milagro. El versículo 16, bueno, ahí él le dijo qué es lo que había pasado. El versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Ese era el problema, como cuando recogieron espinas y andaban caminando los apóstoles. Leamos el versículo 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, Jesús igualaba al Padre, retengamos eso también, vamos a ver por qué. Pero el problema era que ellos lo persiguen a Cristo porque ese extremismo que habían desarrollado los fariseos había torcido el verdadero mensaje del día de sábado. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 7, el versículo 9. El Señor Jesús los va a amonestar a los fariseos. Los amonesta a los fariseos y repitió algo que el profeta Isaías había profetizado acerca de ellos. Dice el versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O en otro lado, doctrinas de hombre. Invalidaban los mandamientos para guardar su tradición. Es decir, la esencia del sábado, ellos les habían hecho una pesada carga que nadie podía hacer nada en día de sábado. Sin embargo, tenían diferentes tipos de hipocresías. Y, bueno, por supuesto, torcieron el sentido real del sábado, que ya vamos a ver cuál es el sentido real del sábado. Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente, 1 al 5. Y otra vez entró en la sinagoga y había un hombre con la mano seca, y le enseñaba, y le acechaban, miren, y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Le acusaban también de que hacía sanaciones. Fíjense, el problema no era el día del reposo, sino el fanatismo de los fariseos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y les dice, y los confronta: ¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. ¿El sábado para qué es? Para hacer el bien, para salvar la vida. Pero la hipocresía que ellos tenían y el falso concepto de esos mandamientos de hombre los hacían que sean inútiles e inhábiles en explicar, y además cobardes, mas ellos callaban. Y mirándolo alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida y sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. La Biblia es clara. El problema no era el mandamiento, sino el extremismo de los fariseos, de los herodianos en este caso también, que habían hecho una pesada carga del día de reposo. ¿Cuál era el sentido verdadero del día de sábado?
era el sentido de hacer el bien. Vamos a ver los textos que hablan de ello. Isaías, capítulo 56, vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, querido. Isaías, el capítulo 56, el versículo 2 al 7 dice lo siguiente. 56, 2 al 7. Dice: Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Fíjense, y aquí no habla del sábado ceremonial, está hablando del sábado de la ley de Dios, del Pentateuco, del Decálogo. Y dijo: y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no le hable diciendo: apartáranme totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazar en mis pactos. Y yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Fíjense, el sábado era un momento de bien, era un momento de paz, era un momento para encontrarse con Dios, para incluir a los que no eran parte del pueblo. No era un momento de marginalidad como hicieron los fariseos, que no dejaban que nadie, que ni los gentiles ni los griegos entren a la sinagoga, sino que estén en un patio afuera, por ejemplo, y hacían acepción de personas. El Señor no, a los que abrazaban el día de sábado lo hacía parte de su pueblo. Leamos Isaías capítulo 58, el versículo 3. Dice 58, versículo 13. Dice: y si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo glorioso de Jehová, no de los judíos, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿cuál era lo que Dios había dicho desde la antigüedad? ¿Para qué era el sábado? ¿O qué se encontraba la persona que encontraría en el sábado? Deleite, delicia, un descanso para el alma, si retraían su pie de hacer su voluntad y se dedicaban a las cosas santas, a hacer el bien, a curar, a enmendar, a buscar a Dios. Por ejemplo, ¿cómo se guarda el sábado? No vamos a hacer demasiado largo el tema. Nehemías, capítulo 13, versículo 15 y 19. Vamos a leer solamente esos dos textos. Les invito a leer todo el texto del libro de Nehemías. El contexto de Nehemías era que ellos estaban volviendo a Israel luego de la transmigración de Babilonia. Y estaban nuevamente reconstruyendo los muros, el santuario. Y Nehemías vio que no se guardaba el día de sábados y les mandó por orden que guardasen el sábado. Dice el versículo 15, Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares el sábado, o sea que estaban trabajando para vender, y que acarreaban haces, cargaban asno con vino, y también de uvas, de higo, y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado. Protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. Luego leo, por ejemplo, el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado dije que se cerrasen la puerta y ordené que no las abriesen hasta
después del sábado, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de sábado no entregase carga, y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que venden toda especie de mercancía. ¿Qué era lo que hizo la reforma que hizo Nehemías? Volvió el equilibrio al sábado. No era un día para ganancias, no era un día para el egoísmo, era un día santo dedicado para Dios. Esto era lo que había que dejar de hacer, trabajar en día de sábado. Eso es lo que enseñaba realmente el mandamiento del sábado. Veamos, por ejemplo, Jeremías, el capítulo 17, el versículo 21 y 22, 21 y 22. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida y no traigáis carga en el día del sábado para meter en las puertas de Jerusalén. Fíjese que eran cargas pesadas, que eran los que estaban pisando los lagares. No era una persona que había sido enferma y el Señor lo sanó y iba arrastrando una colchita. No era eso. Dice el versículo 21, guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén. Ni sacáis carga de vuestras casas en el día de sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día de sábado, como mandé a vuestros padres. La orden era santificar el día de sábado, proclamar reunión y un culto grato. Se hacía un culto grato en adoración a Dios. ¿Qué pasó? El hombre, a través de la humanidad, desde la creación hacia adelante, y la mayor parte del mundo cristiano después de la muerte de Cristo, después del cambio de Constantino el Grande, en el 323, abandonó la observancia del sábado, y esto conllevó una suerte de consecuencias. El sábado tenía dos funciones: descanso para el hombre y adoración al Creador, al Dios Creador del cielo y de la tierra. Hay una mención especial a ese punto en Éxodo capítulo 20, el versículo 8 al 11, cuando habla del cuarto mandamiento. Lo vamos a repasar, aquellos que ya lo saben, los que no lo saben. En el cuarto mandamiento Dios se puso a explicar por qué. Porque Él dijo guarden el sábado, pero dijo ¿por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 8: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y eso se refiere a obras, a trabajo, a ganancias, o a todo tipo de obra egoísta que sea mi pensamiento. No cualquier ridiculez que se diga, hacen obras, prender la iglesia, obras, prender el auto, obras, prender fuego. No se refiere a eso el mandamiento. Ahora dice, ¿por qué? Nos da el porqué. El versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es el Dios creador. Y reposó en el séptimo día. Como un ejemplo, nos da el ejemplo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el que entra al día de reposo es bendecido y santificado por Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó? El ser humano se alejó del Creador que mandó a guardar el sábado y a conmemorar su obra de la creación. Y como ustedes pueden ver en Romanos capítulo 1, fue lo que pasó, el estado moral al cual pasó el ser humano por no haber mantenido la observancia del día de reposo para Dios. Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 1, el versículo 19, nos habla: porque lo que de Dios se conoce, a ellos se manifiesto, porque se lo manifestó, porque sus cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad,
ese Dios creador, ¿cómo se echa a ver? Se echan de ver desde la creación del mundo, fíjese la creación, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Dice el versículo 23. No quiero hacerlo demasiado largo y leer todos los textos. Yo los invito a que lean de corrido del 19 al 25. Leo el 23. Dice, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales y de cuadrúpedos y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo sobre sí mismo o entre sí mismo. Versículo 25. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Dios creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Las cosas invisibles de Dios se echan ver por la creación. ¿En qué días nosotros nos encontramos con el Dios creador? En el día de sábado. Al perder esa comunión con Dios, el ser humano se fue apartando de Dios y no reconoció más al Dios creador, ni en el día de reposo, ni en la creación misma, donde está lleno de leyes de un Dios de orden y un Dios creador. ¿A qué se volcó el ser humano? A sus necios pensamientos, y fueron entrevecidos y cambiaron la imagen del Dios corruptible por imagen de cuadrúpedos, de aves, de serpientes, que venimos de la evolución de seres menores hacia seres mayores, y etcétera. Si la humanidad nunca hubiese dejado de guardar el día de sábado, no existiría el ateísmo y tampoco existiría el paganismo en todas sus distintas variantes. Sabían la condición que iba a caer el ser humano después de la caída. Espinos y cardo te producirás, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en ese mundo alejado de Dios, de pecado, sabía Dios que el ser humano se iba a convertir en cualquier cosa menos en una persona espiritual. Entonces Dios dio el sábado para que sea un monumento a través de los siglos de el Dios creador, de la creación. Volviendo a Marcos capítulo 2, el Señor dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El sábado fue hecho en beneficio del hombre, no dice los judíos, fue hecho en beneficio del hombre. Y fue para que ese hombre no se aparte de el Dios creador. Estoy volviendo a Marcos capítulo 4. Dice, capítulo 2. Y también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Cuando Dios hizo la creación, hermanos, todo lo que creó, todo lo que hizo el Dios creador fue para beneficio del hombre, incluyendo el día de sábado. Todo fue creado por causa del hombre. En el Génesis, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, se crea el hombre. Día 7 crea el espacio del reposo, crea un día de reposo. Dios no creó ningún otro día con ese sentido de reposo y de descanso más que el sábado, que quiere decir cesar o reposar, el día de reposo. Todo en el Génesis fue creado para el hombre, por causa del hombre. La luz fue creada por el hombre, no el hombre por causa de la luz. El sol fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del sol. El agua fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del agua. Los animales fueron creados por causa del hombre, no el hombre por causa de los animales. Y todas las cosas materiales que fueron hechos por todas las cosas materiales fueron hechos por causa del hombre para suplir las necesidades físicas del hombre, para sostener al hombre. Y el sábado también fue creado por causa del hombre para crear en él una vida espiritual.
Acá el Señor es claro. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Vamos a ver un ejemplo, unos cuantos ejemplos de textos en que se ven a los seguidores de Cristo guardando el sábado. Y al mismo Cristo guardando el sábado, pero vamos a ver a seguidores de Cristo guardando el sábado y no prohibiéndolo de ninguna manera. No hay ningún solo texto que se prohíba guardar el sábado. ¿Por qué? ¿Y por qué tampoco no hay una enseñanza clara de que se debe seguir guardando el sábado? Así una enseñanza tajante, porque se lo daba por sentado. Todos sabían que se debía guardar el sábado. Así como no están machacando que no tomen el nombre de Jehová en Dios en vano, sabemos que ese mandamiento está vigente. Es un ejemplo. Ahora, vamos a ver lo que decía el libro de Isaías capítulo 42, el versículo 21. No lo leamos. Dice, Él vendrá a magnificar su ley. ¿Cuándo se cumplió eso? En Mateo capítulo 5, el versículo 22, por ejemplo, se nos dice que vino a magnificar la ley. De pasada, Mateo capítulo 5 se exagera la nota, sobre todo por el cura Luis Toro, para decir que solamente los mandamientos del Señor, que son el nuevo pacto o la ley de Jesús, son los únicos mandamientos que se deben guardar, aquellos que Jesús tomó del antiguo y los magnificó. Eso es una falacia. Bueno, vamos a ver por qué. No lo leamos. Mateo capítulo 5, el versículo 22. Magnificó el sexto mandamiento. Del versículo 27 al 32. Magnificó, engrandeció el séptimo mandamiento. En el capítulo 5, versículos 33 al 37, engrandeció el tercer mandamiento. Ahora, del capítulo 5, versículo 38 al 47, magnificó el amor, que es la base de la ley. No debemos pensar que los mandamientos que no fueron mencionados en Mateo capítulo 5 fueron abolidos. Allí no mencionó no tendrás dioses ajenos. No podemos pensar que está abolido. Allí no mencionó no te harás imagen. No podemos pensar que está abolido. Entonces, no menciono el sábado, y eso no es una evidencia que el sábado está abolido porque no lo haya mencionado explícitamente o no lo haya engrandecido, simplemente es porque su mandamiento no había nada más que agregarle. Cristo vino a magnificar su ley, a fundamentarla sobre del amor y de la misericordia. Las dos tablas de la ley. Una tabla es el amor hacia Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y la segunda tabla es un mandamiento semejante a este. El resumen de la segunda tabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios es el resumen de la primera tabla, amarás a tu prójimo es el resumen de la segunda tabla. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver los ejemplos de los que han guardado el día de reposo en el nuevo pacto. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 16, nos dice cuál era la costumbre del Señor Jesús. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, entró conforme a su costumbre, y el día de sábado en la sinagoga se levantó a leer. ¿Qué día iba el Señor a congregarse constantemente? El sábado. Y alguno dirá, bueno, porque eso era el tiempo de los judíos. Pero si era algo que iba a ser prontamente abolido, el Señor no iba a dar argumento alguno de que sigan guardando algo que le quedaba poco tiempo de uso. Vamos a ver después que también los gentiles guardaban el sábado. Por ejemplo, vamos a ir avanzando en ciertos textos. Lucas capítulo 23, el versículo 54 y 55 y 56. Luego de que Cristo es sacrificado en la cruz, va a ser enterrado, puesto en una sepultura.
Dice el capítulo 23, el versículo 54, lo siguiente. Y era el día de la víspera de la Pascua, y estaba por rayar el sábado, o sea que ya estaba cayendo la tarde. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüento, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres podrían haber sido Marta, María Magdalena o incluso su mamá María. Prepararon, como decía el mandamiento, acuérdate del día de sábado, es el día viernes, el día de preparación o paraskeví, como se llamaba en el antiguo Israel. Vinieron ellos y guardaron el mandamiento del día de reposo, conforme al mandamiento. Pregunto, ¿será que ellos estaban equivocados? Acá ya había muerto Cristo, ya el pacto estaba caducado. Y no hubo en ninguna parte en que Cristo haya venido a corregirlos o a retarlas, corregirlas y retarlas, y diciéndoles ya no es necesario que guarden ningún día. El Señor lo hubiese hecho. El Señor se apareció durante 40 días y 40 noches y les declaró todas las cosas que ellos no habían entendido. Vamos a ver el mismo libro de Lucas, el capítulo 24, el versículo 44 en adelante. Dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que se cumpliese que todas las cosas que estaban escritas de él, todo aquello que era símbolo, obviamente. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Fíjense que acá no le dice no tienen que guardar más el sábado. Y le dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Notemos. Número 1, les abre el entendimiento. Les dice, número 1, era necesario que Cristo padeciese. Número 2, que resucitase de los muertos. Número 3, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y remisión de pecados. Los separo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y vuelvo a separar la remisión de pecados, que quiere decir el perdón y la justificación. Ahora, queridos, si acá te está diciendo que les encarga que se predique en su nombre un evangelio de arrepentimiento, ¿arrepentimiento de qué? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Remisión de qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 5, el versículo 3, porque pecado es transgresión de la ley. El que infringe la ley peca, porque pecado es transgresión de la ley. No puede haber definición de pecado sin ley. Si no hubiese ley, tampoco tendría que haber muertes. Y vemos que la gente muere. A algunos les sonará raro esto que estoy diciendo. A los propios no, pero a los de afuera les sonará extraño lo que estoy diciendo. Bien, sigamos adelante. Con esto entendemos que la ley no fue abolida, sino no habría ningún arrepentimiento ni remisión de pecados, porque no hay ley, no hay pecado. Bien, de esta manera entendieron también los apóstoles. En ninguno de sus pasajes salieron a prohibir el día de sábado, sino lo único que utilizó el pastor Jonatán y también el cura Luis Toro, de torcer el mensaje de Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 7, cuando dice que es necesario el sacerdocio, es necesario que se haga mudanza de la ley, y ahí habla del sacerdocio levítico. En el próximo video vamos a ver qué quiere decir Hebreos capítulo 4. Te invito a participar, a suscribirte al canal para estar atento a las notificaciones de los siguientes temas. Vamos a hacer un recorrido rápido de las enseñanzas de los apóstoles. Veamos si ellos prohibieron la observancia del reposo, o si ellos prohibieron reunirse en día de sábado, o si ellos mandaron a que había que guardar otro día. Dice
Hechos capítulo 13, el versículo 38 y 39. Hechos capítulo 13, 38 y 39. Dice, ¿cuál era el mensaje? El mensaje que ellos habrían de dar. Hechos capítulo 13, el versículo 38 y 39. Sea pues notorio, varones hermanos, que por este os he anunciada la remisión de pecados. Otra vez, el evangelio de la remisión de pecados, perdón de pecado. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. La justificación por la fe. La justificación por la fe tiene una función. Justificar por medio de la fe al que cree en la gracia, en el sacrificio de Cristo. Pero, como dice el apóstol Pablo, luego por la fe desechamos la ley. De ninguna manera antes establecemos la ley. La ley de Dios no tiene la facultad de perdonar pecados ni de justificar. La ley es para el conocimiento del bien y del mal. Sigamos adelante. El capítulo 13, también voy a seguir leyendo, no quiero pasar estos versículos. El capítulo 13, el versículo 42, dice, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, fíjense, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente se hablasen estas palabras. ¿Qué día le estaba predicado? El sábado. ¿Y por qué le rogaron que vayan el otro sábado? ¿Será que se reunían cualquier día, que guardaban cualquier día? No, el sábado. Se podrá haber reunido el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, quedaron el otro sábado. Dice el versículo 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Judíos, y acá se nos habla de la mayoría de gentiles. ¿En qué día? En día de sábado. En día de sábado. Vamos a leer Hechos, el capítulo 15, el versículo 1 al 15. No quiero 1 al 5. No quiero hacer demasiado extensa esta sección, queridos. Pero es necesario, cuando alguien incendia toda una ciudad, reconstruirla siempre es mucho más lento que levantar o que reparar desde cero. Dice capítulo 15, versículo 1 al 5. Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podría ser salvo. ¿Cuál era la problemática? De fondo, la lucha de los apóstoles, sobre todo de Pablo, que había judíos que entraban encubiertamente al cristianismo y querían judaizar y mandarles que hagan toda la ley de Moisés y que se circunciden. Entonces se produjo, dice, así que suscitado una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia, etcétera, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos a la iglesia de los apóstoles, de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se les levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso es el Pentateuco. Nosotros no hablamos de la ley de Moisés, hablamos de la ley de Dios y de los 10 mandamientos, o de la ley de Cristo. Ese era el trasfondo de las cartas paulinas. Los judaizantes que querían imponer todos los rituales de fiestas solemnes, sacrificios, etc. Sigamos adelante. Hechos capítulo 16. Capítulo 16,
el versículo 13. Dice: y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. ¿Qué día se juntaron a hablarle? En día de sábado. En día de sábado. Dice ahora Hechos capítulo, vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio lo había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. ¿Quién eran ellos? Y porque era su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Persuadía a judíos y a griegos. Entonces no hay tal cosa de que hubo una prohibición de prédica hacia los gentiles que ingresaban al cristianismo, que ingresaban al verdadero Israel respecto al día de reposo. Quiero leer, hermanos, voy a recortar muchos textos que tenía pensado leer, pero por cuestión de tiempo ya está siendo muy largo esta reacción. Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 19. Para ir cerrando, muchos de los argumentos que el hermano Jonathan había utilizado en su exposición, aludiendo abiertamente a las leyes rituales y dando a entender como si fuesen eso las leyes del decálogo de los 10 mandamientos. Bien, el apóstol Pablo va a ser tajante y decisivo respecto a esto, a esa controversia que se suscitó contra Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 15, que dio lugar al primer gran concilio de la iglesia cristiana. Dice Pablo, capítulo 7, versículo 19 de 1 de Corintios: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo, señor Jonathan, es que está todo abolido? Se equivocó Pablo, porque acá encima dice mandamientos de Dios, no dicen los mandamientos de Cristo acá. Mandamientos de Dios. Vamos a hacer una comparación con Romanos, capítulo 2, el versículo 13. Dice: ya que habló tanto de la justificación, yo creo a mi raciocinio que enseñan una justificación por la fe chueca, porque sin la definición de pecado, de que somos justificados, si no hay pecados ya para justificar, o sea, sería una sola expiación. Ese concepto de una vez salvos, siempre salvos, no es bíblico. Dice el versículo 13, de Romanos capítulo 2. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, y abra bien las orejas, mas los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Hay mucho más para explicar respecto a este Romanos capítulo 2. Bien, vamos a ir cerrando el tema. Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16. Presentamos la otra contracara de los textos que el hermano no presentó respecto a la distinción y clarificación de qué ley era la que Pablo daba como abolida. Romanos capítulo 6, versículo 15 y versículo 16. Dice: pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervo para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces nos largamos a pecar. ¿Eso es así? Dice Pablo. No, ustedes están haciendo esclavos si hacen tal cosa. Gálatas capítulo 5. Esto es maravilloso.
Gálatas, me encanta lo que va a decir Gálatas y vamos a hacer una comparación para entender lo que quiso decir Pablo en Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, el versículo 6, fíjense lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Qué es la fe que obra por amor? ¿Y cuál es el perfecto amor? Es el amor al prójimo, el amor a Dios. No vale ni la circuncisión, nada, ni tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo mismo que dijimos hace un rato, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Y la base de los mandamientos de Dios son el amor, entre lo que está el sábado del día de reposo. Acá yo me estoy saliendo un poquito de defender solamente el sábado de manera individual. Bien, el hermano habló de la ley de Cristo, que no estamos bajo la ley de la maldición del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo, dando a entender como que es una nueva ley a la cual nos hace libres de la observancia de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, porque esa supuestamente ley de Cristo ahora nos da la libertad de hacer cualquier cosa, digamos que se llame bien, pero a paladar y a placer según la imaginación de cada uno, pero sería una severa contradicción a lo que Pablo viene enseñando. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, dice Pablo, a los que soy sin ley, como si yo fuese sin ley. Que Pablo hablaba que él predicaba a los gentiles como si fuese gentiles, se hacía gentiles como ellos para llevarlos al evangelio, el judío se hacía como judío para llevarlos al evangelio de Cristo. A los que son sin ley como si yo fuese sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Dice Pablo, Jonatán dijo que ya no había ley. No estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Qué será la ley de Cristo? La ley de Cristo es la que Él vino a magnificar los 10 mandamientos, los cuales Él tomó y magnificó en Mateo capítulo 5, que mencionamos cuáles mandamientos eran. El tercero, el sexto, el séptimo. Magnificó el amor, el sentido del amor en la ley. Esa es la ley perfecta, la ley de Cristo. Notemos a qué ley se refiere también en el libro de Santiago capítulo 1, el versículo 25. Y voy a dejar, hermano, voy a decir esto. Yo sé que este video lo vas a reproducir en velocidad 5.3, perdón, porque hablo lento, esa es mi forma de hablar, o dar vueltas, capaz que no soy tan conciso, pero intento hacerlo esto de una manera más amena. La ley a la que se refiere Santiago son los 10 mandamientos. No hay otra ley a la que se refiere a Santiago. Es la ley de Cristo. Santiago lo llama de esta manera. Santiago capítulo 1, el versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es la de la libertad, los 10 mandamientos, sin todo ese conjunto de 613 mandamientos con leyes, diferentes tipos de abluciones y fiestas, son los 10 mandamientos con aquellos mandamientos que el Señor vino a magnificar, que vino a engrandecer y a ponerla más en base del amor. No es que no haya tenido amor, sino que vino a enseñarles a las personas que la ley estaba totalmente fundamentada en el amor. Dice, mas el que hubiese mirado atentamente la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su lecho. Queridos, vamos a ir cerrando el tema. Quiero mostrarte el último texto y yo estoy seguro que los hermanos lo van a refutar, no lo van a creer, pero el Señor Jesús fue claro. ¿Tiene la iglesia cristiana que guardar el sábado? Sí, porque el sábado está vigente como la ley es un conjunto.
que ya lo mostré. En el futuro vamos a guardar el sábado, en los cielos nuevos y tierra nueva vamos a guardar el sábado. Ahora, ¿qué día guardó el apóstol Juan? Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El Señor Jesús es el Señor del sábado. Y el día en el que Juan estaba adorando al Señor, acá en Apocalipsis 1:10, era en el día de sábado. Hay un montón de textos y en el próximo tema te invito a participar para que veas la explicación de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 25, de Hebreos capítulo 4, versículo 11 en adelante, y algo de Mateo capítulo 5, versículo 17. Pero hay muchísimos textos que hablan de que la ley de Dios está vigente. Y un tercer tema que voy a compartir, no sé cuándo, cuando tenga un poco más de tiempo, va a ser explicando la ley de Dios y el sábado en el libro de Apocalipsis. Espero que este tema haya sido de bendición y de orientación. Yo comparto las enseñanzas que yo he aprendido en mi transitar en la fe. Pido disculpas si en algún momento fui despectivo o no me di cuenta, fui torpe. Es una manera vehemente la que tengo de hablar, soy consciente, pero pienso que también es un poco interesante para mantener fija la atención de los oyentes. Queridos, la ley de Dios está vigente. ¿Qué vas a hacer tú? Una vez más, para la gloria de Dios, esto fue Principio de Vida. Hasta la próxima edición.